Bienvenido a Tu Momento de Impulso, un podcast para jóvenes que hacen la diferencia. Hola, mi nombre es Daniela y me siento muy feliz de compartir con vos hoy un tema muy importante, un tema muy amplio y del cual podría decir muchas cosas, pero hoy voy a enfocarme en algunas cosas específicas que espero que puedan ser de bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de propósito y cómo Dios nos impulsa hacia nuestro propósito. Este concepto de propósito, aunque tal vez no te has dado cuenta o no lo has hecho intencionalmente, es algo que comienza a generarnos muchas preguntas y más cuando estamos jóvenes, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la U, incluso cuando nos graduamos o comenzamos a trabajar. Se nos vienen a la mente preguntas como ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo puedo saber por qué estoy en este mundo? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuáles son esas cosas que debo alcanzar para cumplir mi propósito? Y hasta nos llegamos a preguntar a veces, ¿realmente yo tengo un propósito? Déjame decirte que sí, antes de continuar, sí estás en este mundo con un propósito. Por ahí escuché a un pastor decir algo que me gustó mucho y se me quedó grabado, y es que tal vez para tus papás fuiste una sorpresa o hasta un accidente, pero ¿sabes qué? Para Dios no fuiste una sorpresa ni un accidente. Él te conoció y te vio mucho antes de que nacieras. Yo no sé si has luchado con esta sensación de que viniste al mundo sin un propósito. Puedo asegurarte que los hijos de Dios tenemos un propósito, una razón de ser, un objetivo que alcanzar y muchas cosas por las que vivir. En Efesios 2:10 nos dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, desde antes de que vos supieras, Dios ya había preparado cosas que tú tenías que hacer. Había trazado propósitos en tu vida. Ahora, es súper importante que sepas algo, y es que no podemos encontrar nuestro verdadero propósito alejados de aquel que nos creó. Si hay alguien que nos puede decir por qué estamos en este mundo, es nuestro Padre Dios. Tomemos como ejemplo a Pablo, que antes de conocer a Jesús perseguía a los seguidores de Cristo hasta la muerte, dice la Biblia, para echarlos en la cárcel. Y las personas le tenían miedo por su fama, pero Jesús dijo unas palabras acerca de él que me impresionan mucho. Jesús dijo, yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Esto lo puedes encontrar en Hechos 9. Aquí vemos uno de los propósitos que Dios ya tenía para la vida de Pablo, y este propósito vino directamente de la boca de Jesús. Luego de que Pablo se convirtiera en un cristiano, un seguidor del camino, dice la Biblia que predicaba sin miedo. Los planes que Dios tenía para Pablo eran mucho más grandes de lo que él se imaginaba. Y aunque él creía que ya había encontrado su propósito en la vida, tuvo que encontrarse con Dios y conocerlo para descubrir su verdadero propósito. Es por eso que nosotros tenemos que tener muy claro que nuestro propósito no viene de los demás, de lo que mis papás puedan decir o pensar, de lo que mis amigos dicen, lo que está de moda o lo que es cool en el momento. Y sabes algo, ni siquiera importa mucho lo que yo crea, lo que tú creas acerca de tu propósito. Lo que más importa es lo que Dios dice acerca de nosotros, y solo podemos descubrirlo estando cerca de Él. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Leyendo su palabra, practicándola en nuestra vida, orando y buscando más y más de Él cada día. Quiero compartirte algo que me pasó a mí cuando yo me gradué del colegio, hace algunos años. Con apenas 17 años yo estaba convencida de que sabía exactamente el rumbo que mi vida debía tomar, el rumbo que yo creía que Dios quería que tomara. Y a mí me encanta la música, amo cantar, me gusta escribir canciones. Pues en ese tiempo yo estaba segura que mi propósito en la vida era irme a estudiar algo relacionado con la música fuera del país. Y me hice muchas ideas en mi mente, soñé mucho con eso que yo quería alcanzar, hasta tenía una lista de todas las universidades a las que tal vez podría ir. Y para no hacerte tan larga la historia, mis papás no estaban tan convencidos de mi idea como yo.
¿Y qué crees? No me dejaron ni aplicar a alguna de esas universidades. Ellos me dijeron, Daniela, estás muy chiquita para irte a vivir sola a otro país. Y la respuesta es no. Créeme que esto fue súper chocante para mí. ¿Y cómo crees que me sentí? Frustrada, decepcionada, triste. Y el pensamiento que estaba en mi mente en ese momento fue, si yo no me voy del país y hago esto, Dios nunca me va a usar en la música, nunca voy a poder alcanzar el propósito de Dios en mi vida, nunca voy a hacer nada importante con mi vida, nunca voy a ser nadie importante. Wow, yo no sé si vos te has sentido así en algún momento, pero yo recuerdo muy bien esos pensamientos y de verdad que no era nada bonito. No fue fácil aceptar la realidad porque yo me había hecho una idea en mi mente totalmente diferente de cómo yo me imaginaba el futuro. Pero sabes que hoy puedo contarte varias lecciones que aprendí de esa experiencia. La primera es que, como nos dice la Biblia, los pensamientos de Dios no necesariamente son nuestros pensamientos, porque los de Dios son más altos. Así que si las cosas no están saliendo como esperabas, tranquilo, tranquila, ora y confía que Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. A veces somos tan tercos que queremos que Dios haga las cosas a mi manera, a nuestra manera, y déjame decirte que definitivamente Dios no trabaja de esa forma, no funciona así. La segunda lección que aprendí fue que no lo sabía todo. Hasta ese momento yo creía tener todo resuelto para los siguientes 5 años de mi vida, pero tuve que entender que no podía ser sabia en mi propia opinión, sino que tenía que aprender a confiar en Dios y pedirle a Él realmente que me ayudara a entender cuál era su voluntad para mi vida. La tercera lección que aprendí fue una que atesoro mucho en mi corazón, y es que donde sea que vos estés y hagas lo que hagas, Dios puede usarte y tiene un propósito para vos ahí. No necesitas un título importante en una iglesia o en un trabajo para que Dios te use, ni ocupas estar a kilómetros de tu país. Creo que a Dios le importa mucho más la actitud de nuestro corazón que nuestros talentos, nuestras ideas, nuestros logros o nuestras virtudes. Así que en ese momento tuve que rendirme en humildad a Él y aceptar que no se trataba solo de mí y de lo que yo quería alcanzar, sino de lo que Dios quería hacer en mi vida. Y a veces relacionamos el propósito solo con cosas espirituales. Y de verdad que yo admiro y respeto mucho a las personas que Dios elige para que sean predicadores o misioneros. Y creo que tal vez muchos de los que van a escuchar este podcast tienen ese llamado especial en sus vidas. Pero también sé que Dios puede usarte de cualquier forma para su gloria, no importa si sos un estudiante, si sos doctor, si sos ingeniero, maestro, una mamá joven, un presentador de televisión, un periodista, un fotógrafo o incluso si no tenés un título universitario. Dios no se limita por esas cosas. Él usa a quien quiere y a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, pasiones, personalidades diferentes para llevar su mensaje de salvación a muchos tipos de personas. En la temporada de tu vida que estés viviendo ahorita, Dios puede usarte. Así que hoy, no sé si después de todo esto que te he dicho, te estás preguntando, ok, pero ¿cómo puedo saber cuál es el propósito específico de Dios para mi vida? Yo te puedo asegurar que uno de los propósitos más grandes que tenemos todos como hijos de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas, conocerlo, adorarlo con nuestras vidas, honrarlo. Eso es lo primero y lo más importante que nuestro corazón debe buscar. Amar a las personas como a nosotros mismos. Y una manera de amarlas es siendo un verdadero ejemplo del amor de Jesús para ellos, compartiéndoles la palabra para que también conozcan a ese Jesús maravilloso que cambió nuestra vida. Y sé que Dios te ha dado talentos y sueños específicos de cosas que te gustaría lograr. Así que mi consejo para vos es el siguiente: que ores mucho, le pidas a Dios que te hable, que te muestre su plan para tu vida, que leas la Biblia, te mantengas en la palabra de Dios para cada decisión y cada anhelo que hay en tu corazón, que aprendas a deleitarte en Dios y que confíes que lo demás vendrá por añadidura a tu vida.
Y por último, quisiera dejarte con un pensamiento muy importante y es que siempre debemos estar revisando cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras intenciones, por qué realmente decimos que tenemos X o Y propósito o queremos tenerlo. Evitemos hacer que las cosas sean solo sobre nosotros, sobre mí, sobre lo que yo hago bien y enfoquémonos en hacer todas las cosas como para Dios con todo nuestro corazón. No es fácil, creo que todos somos un poquito egoístas por naturaleza y lo digo por experiencia, pero Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que si después de escuchar este podcast vos crees y sentís que hay un llamado específico o un propósito ya definido en tu mente que vos pensás que Dios tiene para tu vida, yo te recomendaría que hables con una persona que pueda darte un buen consejo, una persona sabia, ya sean tus pastores o tus líderes, para que ellos también puedan ayudarte y puedan orar por vos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que Dios te hable a través de su palabra y que cada día vivas en el propósito de Dios para vos en la temporada en la que estás hoy. Hasta pronto, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente podcast.